Buenos iberoamericanos, les saluda Alexander Rey Guevara nuevamente por acá. Esta vez estamos conversando con jóvenes líderes de la zona norte de Centroamérica. Nos acompañan de Nicaragua, Honduras, Guatemala y posteriormente se nos va a unir El Salvador, que nos estará comentando parte de la experiencia vivida desde su campo, ¿no? Esta vez vamos a conversar sobre los espacios, la participación juvenil en los espacios públicos. Y antes de nada, pues yo pasaría con cada uno de ellos y ellas para que logren presentarse frente a ustedes. Igual agradezco que estén con nosotros nuevamente. Edwin, ¿te escuchamos? Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Edwin Oliva y soy de Honduras, de la región sur. Coordino lo que es el Movimiento Nacional de Juventudes Hondureñas Monjud y también estamos en la administración del Centro de Formación Juvenil en una de las regiones del país. Y es un placer compartir un poco de la experiencia que tenemos aquí a nivel de las estructuras nacionales en el tema de participación juvenil. Muchas gracias, Edwin. Pasaríamos con Nicaragua. Muy buenas noches, mi nombre es Monique Blanco, tengo 28 años, 8 de estos años los he dedicado a trabajar como comunicadora social y es un gusto estar conversando con ustedes esta noche. El placer es nuestro, Monique, de que nos estés acompañando esta noche y vamos a pasar con Guatemala. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Dasharet, tengo 23 años y pertenezco a la organización de jóvenes más grandes del mundo. Su nombre es ISEC y actualmente estoy trabajando para ISEC en Guatemala con mi universidad, manejando el equipo de intercambios entrantes y espero realmente compartirles mi experiencia y que podamos aprender un poco de otras culturas. Muchas gracias, Dasharet. Yo voy a adelantar un poco la presentación de Vladimir. Él nos acompaña como líder estudiantil de la universidad a la que pertenece, donde ha estado desarrollando pues, activismo desde muchas plataformas. Esta noche, como bien les había dicho, nos vamos a concentrar en la participación juvenil desde los espacios públicos. Esto en conmemoración al Día Internacional de la Juventud, que fue el pasado 12 de agosto, pero que Jóvenes Iberoamericanos ha decidido enmarcar el resto de nuestras actividades durante estos próximos meses en seguir celebrando esta conmemoración, que de paso les comento fue declarada por la Asamblea General de la UNESCO el 17 de diciembre de 1999. Y según estadística, o se hace con el propósito de visibilizar las problemáticas o los conflictos que están viviendo a nivel cultural y económico las juventudes. Según las estadísticas que encontramos en la página del UNESCO, hay 1.800 millones de jóvenes alrededor del mundo y parte de las estadísticas hablan de que 1 de cada 10 viven en zonas de conflicto. Eso sin hablar de que 24 millones de estos jóvenes entre las edades de 10 y 24 años se encuentran fuera del sistema educativo. Entonces, parte de estas son las preocupaciones que movieron a la Asamblea General para decidir otorgar un día donde podamos recordar cuáles son las exigencias y el estado de la juventud a nivel en todos los niveles, ¿no? Esta vez nos vamos a concentrar en la zona norte de Centroamérica, precisamente por ser una zona, digamos, que actualmente con alta vulnerabilidad de situaciones que podría, o de condiciones que podrían ser conflictivas para la participación juvenil, y en eso nos vamos a centrar. Antes de nada, creo que es importante definir qué entenderíamos en esta noche como espacio público. Y para eso yo quisiera retomar la definición que dice Antoine Florit, que es un geógrafo que tiene estudio en ciencias políticas, y él habla de que el espacio público es una definición que podría ser mística, ¿no? Porque habla de algo metafórico al referirse de que un encuentro de debate, un encuentro entre personas que debaten sobre un tema, y también habla de un espacio tangible, hablando de que así como es un espacio o un debate entre personas, también hablamos de un lugar físico donde se dan esas interacciones.
En ese sentido, vamos a focalizarnos o vamos a entender, en resumen, como espacio público, ese conjunto de acciones que se hacen a nivel social y político desde la juventud. Para dar inicio con esta conversación, podríamos entonces hacer la primera pregunta, ¿no? Y es que nos interesa saber desde la experiencia que cada uno y cada una de ustedes está viviendo, ¿cómo definirían el ser joven? ¿O qué es ser joven para ustedes? Desde la experiencia, desde sus roles como jóvenes, sus roles como activistas. ¿Qué es ser joven? Pasaríamos con Nicaragua para escuchar su opinión. Ahora sí, ¿verdad? ¿Aló? Sí, Moni, te escuchamos. Ok. Bueno, yo creo, Alexander, que si nos hubiesen hecho esa pregunta hace 4 meses, vos y yo, como nicaragüenses, posiblemente habríamos dado una respuesta diferente, porque hasta el mes de abril de apático a todo lo relacionado con lo público. Pero creo que después de abril, si había todavía alguna duda del valor de nuestra generación, eso quedó totalmente disipado. Por lo tanto, te definiría primero a la juventud. Ser nicaragüense, ser joven, hoy en día es primero que nada ser valiente. Y no únicamente desde ahora, históricamente la juventud en Nicaragua siempre ha dado grandes muestras de esa valentía. Si nosotros nos remontamos al periodo de cuando se luchaba por una soberanía, existía un coro de ángeles que estaba integrado por niños, adolescentes. Ellos apoyaban la lucha de Sandino posteriormente. Ellos, cuando llegaban a la juventud, se convertían en soldados y también iban a defender la patria. Si nos acercamos un poco más a la historia un tanto más reciente del país, para el tiempo de la insurrección hasta el triunfo de la revolución en 1979, tener una juventud también que te dio muestras de esa valentía y que posteriormente abrazó la gran labor de alfabetización, de la producción y por supuesto de la reconstrucción de un país, obviamente con su alto y bajo. Y si nos volvemos ahora a la actualidad 2018, en el mes de abril, fueron la juventud, precisamente los universitarios, los que levantaron la bandera, los que dijeron un alto a ese sometimiento disimulado en el que todos vivíamos. Entonces, primero que nada, ser joven en Nicaragua es ser valiente. Segundo, te diría que es una posición bastante difícil. ¿Y a qué me refiero? De por sí ya tenemos bastantes retos con la búsqueda de nuestro propósito de vida, con la realización profesional, alcanzar esto que la sociedad cataloga como una estabilidad. Y a estos retos de por sí difíciles, aumentarle el enfrentarlo a estos cambios tan abruptos a los que la juventud nicaragüense se ha sometido a lo largo de la historia. Procesos, situaciones que acentúan la crisis de desempleo, que las poquitas oportunidades que hay en Nicaragua también se vuelven inexistentes totalmente. Jóvenes que salen del país, yo soy un ejemplo, yo no estoy en Nicaragua ahorita y tenés que empezar de cero en el extranjero. Entonces es una postura bastante difícil y todo esto contrastado también con la constante amenaza de cárcel o muerte por seguir defendiendo tu país. Y en tercero te definiría el ser joven en Nicaragua es también ser desafiante, porque hoy por hoy desafía a un sistema que simplemente te condena por tu condición de joven, por ser visionario y por apostar por un camino distinto para una vida mejor. Muchas gracias por tus valientes aportes, Moni. Me gustaría escuchar en este momento entonces la opinión de Honduras con Edwin. Te escuchamos. Bien, podríamos decir que en Honduras el ser joven es prácticamente como un deporte extremo, el deporte más extremo que puede existir. ¿Por qué? Porque los jóvenes actualmente viven una crisis de violencia. Pues según datos estadísticos, por ejemplo, en Honduras, el ser joven y ser una edad menor de 30 años y ser joven varón es un riesgo, porque son prácticamente donde están los mayores índices de violencia, de muertes. Aparte de esto, que la juventud a nivel del Estado representa un tema bastante importante, y es que los jóvenes son los que han salido a la lucha en esta crisis que se ha presentado a nivel del Estado, a nivel del gobierno, desde el golpe de Estado desde el 2009, y que retomó ahorita para el tema de la crisis electoral, perdón, después del fraude político a finales del año anterior.
actualmente se está dando también una nueva crisis a nivel del sistema educativo en el país, a nivel de educación secundaria, donde los jóvenes han salido a las calles a protestar, exigiendo tema de cumplimiento de derechos, calidad educativa. Entonces, para el Estado, el tema de la juventud representa un grave riesgo porque los jóvenes hemos cambiado esa mentalidad de una política tradicional, los jóvenes marginados, a solamente agachar la cabeza, que los políticos, los adultos sean los que tomen las decisiones. Y ahora los jóvenes le estamos apostando a tomar esos espacios de toma de decisiones, a ser protagonistas. El representar nosotros como juventud, exigir esos espacios representa un riesgo y una amenaza para los políticos tradicionales actuales. Muchas gracias por tu aporte, Edwin. Quisiéramos escuchar la opinión de Dachar en Guatemala. Ok. Bueno, antes que nada voy a hablar desde mi experiencia y de lo que yo he vivido, y es que para mí ser joven implica varias cosas. Como por ejemplo, si eres de la ciudad o eres de campo o si perteneces a cierta etnia, ya que como dato curioso en Guatemala contamos con 25 etnias, así que ser joven sí depende, o sea, cómo ser joven depende de tu etnia, sí importa mucho. Pero también creo que el ser joven en Guatemala significa, uno, que tenemos energía, que somos innovadores, pero sobre todo oportunidad. Y se preguntarán, ¿oportunidad de qué? Pues yo creo que nosotros como jóvenes guatemaltecos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra realidad. Y es que también el joven guatemalteco, o como le llamamos nosotros, chapín, es muy soñador, tiene muchos sueños y sobre todo cree que puede alcanzar esos sueños. Y yo creo que lo más importante de ser un joven guatemalteco es que estamos tomando acciones necesarias para cumplir esos objetivos y metas que tenemos. Yo creo que también, como ya lo han dicho también mis compañeros, el ser joven significa ser valiente, pues también sufrimos muchos problemas sociales y políticos, y yo creo que también nos hemos puesto la camisola de la 10, así como por Guatemala, porque si no nos quedamos sentados. Y está visto que hemos tenido varias marchas pacíficas porque no estamos de acuerdo con ciertas cuestiones sociales políticas que se dan en nuestro país. Entonces, yo creo que ser joven significa también tener esa valentía y ese coraje de salir y luchar por tus ideales y por querer ver un mundo mejor y también tu país. Gracias, Dacharet. Continuamos con las preguntas, ¿no? Y en el sentido o en base a lo que ustedes han contestado al anterior, nos hacíamos la pregunta, ¿será que estas definiciones cambian al hablar, cuando hablamos de juventud en espacios públicos, juventudes en acciones sociales, juventudes en política? ¿Variaría algo o es igual? No, escuchamos a Honduras. Bien, ya hablando de juventud en el tema de participación, en el tema de político específicamente, Honduras, como es de conocimiento a nivel internacional, es una sociedad bastante conservadora y siempre se margina a los jóvenes como que los jóvenes estamos faltos de capacidad, que no tenemos todavía esa habilidad como para poder asumir ese tipo de responsabilidades y no se nos permite en su mayoría, por ejemplo, acceder a espacios políticos, a un partido político, a una candidatura. Entonces, hablando de jóvenes en temas de participación, la sociedad muchas veces dice, ahí andan nuevamente movilizaciones esos vagos, ahí andan nuevamente esos que no estudian, que ni trabajan, esos haraganes, que es una terminología que se utiliza comúnmente aquí a nivel de la sociedad. Entonces, aparte de que no se nos da la participación, la juventud a nivel de Honduras tenemos que afrontar también esa estigmatización que se ve muy a menudo. Por ejemplo, en el tema recientemente, una de las movilizaciones más grandes que fue que permitió a Honduras la misión de lucha contra la corrupción y la impunidad, salió las movilizaciones de las antorchas dirigidas por jóvenes y los jóvenes en ese espacio recibieron un ataque
definitivamente descabellado por parte de los medios de comunicación, atacándolos directamente a quienes dirigían estas movilizaciones. Entonces, es bastante complicado el tema de participación juvenil aquí en Honduras, y más ahorita que estamos afrontando la elaboración de una nueva política nacional de juventud, donde se margina o se elimina prácticamente todo el tema de los jóvenes de participar en las decisiones y propuestas a nivel del gobierno central. Y a eso estamos nosotros luchando actualmente con la construcción de un nuevo espacio que se llama Espacio Nacional de Participación de Niñez y Juventud. Con lo que pretendemos es, a nivel de gobierno central, incidir para que los jóvenes tengamos participación tanto en el Instituto Nacional de la Juventud como en esta elaboración de la nueva Política Nacional de la Juventud. El pasado 12 de agosto, exactamente, en Tegucigalpa se realizó un desfile bufo, una para presentar algunas propuestas desde la juventud ante la problemática que estamos afrontando, y la otra para visibilizarnos como jóvenes organizados que estamos, y con bastantes ilusiones con este nuevo espacio de participación juvenil. Muchas gracias, Edwin. Escuchamos a Guatemala en este momento. Ok, yo creo que sí varía un poco la definición que di antes de joven, y tal vez no que cambie algo, sino le añadiría algo, y es que no todos los jóvenes guatemaltecos les importa o se involucran en estos espacios públicos. Las personas que lo hacen en realidad, los jóvenes que lo hacemos, que nos involucramos en estos espacios, es porque vemos la realidad de nuestro país. Y somos parte de la realidad y queremos hacer un cambio en él, tanto en los problemas sociales y políticos que tenemos como Estado. Esto sale diferente porque el joven que se involucra en estos espacios no solo está pensando en sí, sino también está pensando en cómo va a ayudar a la sociedad y a la comunidad. En Guatemala, o desde mi experiencia, es un poco más fácil ser parte de estos espacios. Hay muchas organizaciones y movimientos que quieren hacer un cambio. Entonces, en realidad, lo que tiene que tener el joven es la actitud y el compromiso para ser parte de este cambio. Y yo creo que también es como el joven que participa de estos espacios es parte ya del cambio, y se demuestra, o sea, es increíble la cantidad de organizaciones que estamos trabajando para que las personas y otros jóvenes de otras etnias puedan tener la misma oportunidad que nosotros y puedan tener una vida más digna. Entonces, yo creo que esa sería mi definición de ser un joven con la participación en espacios públicos. Muchas gracias, Dasharet. Escuchamos a Monique. Concuerdo definitivamente con la opinión de Dasharet. Realmente no son todos los jóvenes los que se interesan, y creo que hubiese coincidido en ese momento 4 meses atrás en Nicaragua, cuando realmente había un silencio relativo por parte de la juventud, pero desde abril, como decía en mi intervención anterior, no puedo decir lo mismo, porque ha sido una juventud de manera general que se ha levantado y que ha participado activamente. Si yo cambiaría la definición hoy por hoy del joven nicaragüense en espacios públicos, creo que no, porque es que, o sea, mira, no podemos separar lo que son estos anhelos individuales que tiene todo joven con la realidad de tu país. Un ejemplo sencillo: si vos querés un buen trabajo y tu país está en una situación difícil y no tiene las condiciones, pues el camino más lógico a seguir es el de construirte vos como individuo, pero paralelamente trabajar por construir ese país que vos soñás. Y es justamente lo que hoy están haciendo los jóvenes, con toda la precaución y con todo el miedo. Es lo que están haciendo día a día, cada vez que van a una marcha, cada vez que salen, cada vez que publican algo en las redes sociales también. Ellos están participando y están alzando la voz. Definitivamente no es algo sencillo, no solo en Nicaragua, en ninguna parte, el ser joven en un espacio público, porque entendamos el espacio público como el lugar para todos, donde hay niños, hay adolescentes, hay adultos mayores,
y cada uno de ellos con derechos. Y entre estos grupos marcados por diferencia de edades también hay distintas identidades, múltiples identidades entre cada grupo, y cada identidad tiene su propia necesidad. Entiéndase identidad como las personas del grupo adulto, por ejemplo, con interés en equidad de género, identidad, personas en un grupo joven con interés en diversidad sexual. Cada quien tiene sus necesidades, entonces el joven tiene que manejarse desde la inclusión, teniendo muy en cuenta esto y muchos otros factores también, para no atentar contra la visión de estos otros grupos de edades, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, pero tampoco como joven sacrificar tu visión. Creo que el joven, desde su inconformidad y sus ganas inevitables de comerse al mundo, siempre le recuerda a la sociedad en cualquier contexto de que todo es posible, aunque el panorama pinte negro. Y definitivamente por eso manejaría el mismo término de valiente. Ser joven en un espacio público hoy por hoy en Nicaragua es ser valiente. Ser joven en un espacio público hoy en Nicaragua es una posición muy difícil, pero también ser joven hoy es ser desafiante y definitivamente es necesario, porque el joven precisamente ese combustible, el elemento dinámico, el factor motivador en toda sociedad y que todo país necesita. Gracias, Monique, por la intervención tan valiosa que nos acabas de dar. Llama la atención algunos términos que la mayoría ha utilizado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esa frase que a veces puede ser tan utópica o tan idealista, ¿no? Al hablar o decir que la juventud es valiente. Y hablo de utopía o de idealismo al asociarlo, ¿no? A esa palabra, aquel superhéroe que con todas sus limitaciones logra hacer algo, logra cambiar el mundo y logra salvar a todo un pueblo, ¿no? Y típico de muchos cuentos de hadas, pero llama más la atención porque entonces al decir o al definir o encerrar en esa palabra, ¿no? La participación juvenil o qué es ser joven en los distintos países, lo vinculamos o se vincula a retos, ¿no? Porque el valiente es aquel que asume retos y los pasa. O eso podríamos definirlo como el concepto común, como el concepto cotidiano, ¿no? Se le dice valiente a aquel que con todo y reto o con todas limitaciones sale adelante y logra hacer algo. Entonces, en este sentido, en base a esto, ¿cuáles serían esos retos que la juventud estamos teniendo como obstáculo y teniendo que apoyar a veces en ellos para poder sobrepasarlo y poder hacer escuchar nuestra voz? Poder decir, en este momento, en el 2018, está la huella juvenil en estos accionarios. ¿Cuál serían esos desafíos que tenemos y tienen ustedes particularmente desde su espacio para esta participación en estos espacios sociales, políticos y públicos? Iniciamos con Guatemala. Oye, antes que nada quería retomar también, tomando el tema de desafíos, una parte en la que menciono que en Guatemala hay 25 etnias. ¿Y por qué lo menciono? Porque la realidad de un joven de la ciudad que ha tenido más oportunidad no va a enfrentar los mismos desafíos que una persona de la comunidad rural, ni de un joven que ha vivido violencia familiar, discriminación o la falta de educación y salud. Entonces, obviamente sus desafíos son, valga la redundancia, muchísimo más desafiantes que lo que un joven de la ciudad con otras oportunidades ha tenido que enfrentar. Desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de tener educación, de contar con salud y de contar con una familia integral. Mis desafíos son diferentes, obviamente, y yo considero que dentro de mi espacio, dentro de mi círculo, lo que he logrado percatar es que la globalización es un gran desafío, porque si bien el joven guatemalteco se ha despertado y está visto, en el 2015 tuvimos una de las más grandes manifestaciones pacíficas por la inconformidad que teníamos con el Estado, y logramos así sacar a estas personas que nos estaban gobernando. Luego viene el tema de que se nos olvida
porque el mundo o sea, está la globalización y nos hace olvidar lo que pasó, nuestra historia. Y entonces nos empezamos a enfocar en otras cosas como el mundial o este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que nos enfrentamos a un gran desafío cuando me refiero al tema de globalización. Otra de los temas importantes es esos paradigmas o esos estereotipos que tiene la sociedad de los jóvenes. Y de los jóvenes guatemaltecos, por ejemplo, se dice mucho que nos falta compromiso, nos falta responsabilidad y también nos han tachado como eres joven, no tienes la capacidad o las habilidades necesarias para afrontar los retos. Entonces yo creo que sobre todo ese estereotipo que tienen del joven que es irresponsable, que solo se enfoca en sí mismo o en pasarla bien con sus amigos, o la falta de experiencia que tenemos en ciertos temas hace que la gente nos vea con desconfianza. Y yo creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos, porque el joven guatemalteco tiene muchas ideas, quiere emprender, tiene la oportunidad de hacer crecer el país y de mejorarlo, pero a veces simplemente las personas no te dan la oportunidad por ser joven. Entonces, yo no creo que la juventud sea el futuro, en realidad creo que la juventud somos el presente. Entonces nos debemos de afrontar a estos desafíos con valentía. Gracias, Dasharet. Escuchamos a Monique de Nicaragua. Ya. Ok, bueno, creo que ahorita el tema de retos y desafíos en Nicaragua es una situación bien particular y los desafíos son muchísimos, los retos son muchísimos, pero indiscutiblemente creo que uno de los retos grandes, más grandes que tienen los jóvenes, que tenemos los jóvenes ahorita, es cómo conquistar los espacios públicos, empezar por ahí. ¿Por qué? Porque son espacios que están con adultos enraizados de años, que nos superan no solo en edad, sino en permanencia y conocimiento en estos espacios, que se creen con más derecho de estar ahí y creen que sus decisiones y propuestas son más certeras, y nosotros como jóvenes, y no solo como jóvenes, como ciudadanía en general, estamos únicamente para acatarlo. Entonces por ahí creo que empezarían los retos y los desafíos de los nicaragüenses, más allá de una solución específica a la actual situación. También creo que el problema que hay en Nicaragua, que nunca lo hemos logrado superar, es esa constante idea que tenemos en la cabeza de que todo lo que hacemos tiene que estar en un matrimonio con algún proyecto partidario, o porque tenemos un interés partidario, o porque trabajamos para una organización que nos está pagando. Y no hay esa cultura de que va a hacer algo porque te mueve, porque querés, porque simplemente es tu derecho ciudadano, sí porque sí, y ya estuvo. Entonces, nos hace falta trabajar en eso, entender de que si yo, Monique Blanco, que no pertenezco a ninguna organización y quiero trabajar en algo de educación, puedo hacerlo desde mi ciudadanía y tengo una constitución que me soporta. Y la importancia es que los espacios no tengan estos colores partidarios para que no haya un condicionamiento a la hora que nosotros ingresamos. Entonces, por ahí van también los retos, lograr que a mediano y largo plazo los espacios públicos en nuestro país sean libres, a como deberían de ser realmente. Nosotros tenemos muchísimas cosas que solventar ahorita, pero el tema de quitarle esa idea al nicaragüense de que si no estás casado con un partido no puedes hacer nada, pues bien. ¿Qué otra cosa? Hay un gran descontento con el tema de los funcionarios públicos, hay un gran descontento con aquellas personas que administran las leyes, que administran la justicia en nuestro país, y entonces nos tiene a nosotros también el reto, la dificultad de concientizar a todo un país, a una nueva generación, y nosotros mismos empezarnos a informar, porque muchas veces estos abusos que se dan, abusos de poderes, se dan porque nosotros no estamos informados. Entonces también es parte del reto de un joven que quiere expresarse, que quiere participar en espacios públicos, pues tiene que ser un joven informado, tiene que ser un joven bastante concientizado, y eso no tiene
que venir de alguien que te dé esa información vos mismo. Andate al internet, busca las leyes y empezar a leer. Ese es uno de los retos también que tenemos, apropiarnos de los espacios, no de puestos, de espacios como cabildo, organizaciones locales, consejos comunales, que no sea algo que lo veamos lejano, sino que algo cercano, donde si a mí me interesa el medio ambiente, ahí yo puedo ir a hacer un poquito de relaciones con las personas, presentar mi idea, y esas facilidades son retos en el país ahorita que no la hay. De verdad que la permanencia de tantos años de personas en los mismos espacios, el cierre a los accesos ha limitado y ha creado cierto conformismo en la gente, como que esto es algo ajeno y que no compete a tu ciudadanía, cuando totalmente sí lo es. Definitivamente el reto va a trabajar por una visión de país, y definitivamente muy pronto se nos va a venir una oportunidad histórica como nunca en la vida de los nicaragüenses, que es hacer un verdadero cambio generacional, hacer un relevo generacional. A mediano o a largo plazo se nos va a venir esa oportunidad, y nosotros como jóvenes tenemos que estar preparados, porque así como generaciones anteriores asumieron la responsabilidad cuando provocaron un cambio grande en el país, si esto llegara a suceder también, esta nueva generación tiene que estar preparada para asumir y afrontarlo y no cometer los errores que se han cometido en el pasado. Gracias, Monique, por tus palabras. Pasaríamos con Honduras. Bien, me disculpo, tuve unos problemas técnicos. Primeramente, temas de desafíos que tiene la juventud y participación aquí, pues una es lo que mencionaban las compañeras, es el tema de que los espacios de los jóvenes pueden participar y pueden opinar, pues están demasiado politizados, y no soy del partido político al cual está gobernando, pues no tengo acceso a estos espacios. Lo vemos actualmente, por ejemplo, el mismo director del Instituto Nacional de la Juventud está en ese puesto, no dudamos de su capacidad de eso, está en el puesto porque es dirigente de la Juventud Nacionalista, que es el partido político que está gobernando actualmente. Muchas veces, bueno, en el caso a nivel local y municipal, que es donde estoy más cercano con mi trabajo dentro de las organizaciones juveniles, por ejemplo, en los cabildos abiertos, nosotros hemos tenido ya 5 cabildos abiertos juveniles, más sin embargo, en estos espacios, las autoridades y los alcaldes municipales, en este caso el alcalde municipal que ya lleva 12 años gobernando, de todos los cabildos abiertos solamente ha participado en 2, los demás pues poco interés ha demostrado en llegar a este cabildo abierto. Incluso ejemplos que hemos tenido, que cuando vamos nosotros a las reuniones de corporación municipal, eh, ya cuando nos toca a nosotros entrar a la reunión de corporación, él simplemente se sale del salón y se va a su oficina. Ya cuando nosotros salimos de la reunión, él regresa nuevamente al salón de corporación, a la reunión. Entonces, él ha demostrado que no tiene interés a nivel de escuchar a la juventud. Pero en los medios de comunicación, pues él es un alcalde que escucha a los jóvenes, que apoya a los jóvenes, y ante eso es una de las luchas que tenemos de participar en este tipo de espacios son bastante limitadas. Si los jóvenes no somos quienes organizamos los foros políticos, los foros para tratar alguna temática como el tema de violencia, entonces de las autoridades o de cualquier otro ente no se van a generar estos espacios. Y nosotros, uno de los grandes retos también es ver de qué manera las organizaciones juveniles generan un atractivo para que los jóvenes se involucren en esto, porque sabemos que muchas veces están absorbidos por la tecnología, o los jóvenes tienen otras preocupaciones más, como el tema de cuidarse de que no los vayan a asaltar, no los vayan a matar, o que no o que en sus hogares faltan ingresos y que tienen que cooperar con la familia para generar ingresos. Entonces, ¿de qué manera las organizaciones juveniles, los movimientos juveniles generan un atractivo para que los jóvenes puedan permanecer y puedan involucrarse en una membresía un poco mayor? Y ante eso nosotros como juveniles pues estamos de generar
Edwin, no logramos escucharte muy bien, Edwin. Edwin, si gusta, que ok, parece que Edwin, Honduras tuvo algunos problemas técnicos. Igual ha sido bastante importante, ¿no? Los comentarios que realizó y los que realizaron ustedes también todos realmente, porque es interesante en el sentido que lo retomamos tanto externa como internamente, ¿no? Y no solo eso, también logramos o se logró poder dar esos desafíos desde esos colectivos jóvenes organizados. Entonces, por ejemplo, Dacharet hablaba, ¿no? de cómo el agente externo, ¿no? La globalización y el descrédito que a veces es otorgado a las acciones juveniles puede limitar un poco ese tipo de participación en espacios públicos. En tanto que Monit hablaba más de esa introspección o de ese autoservicio, autoproactividad que uno debe de tener con esos compromisos humanos, morales y sociales que tiene ante la sociedad y ante uno mismo, de prepararse, de leer y de tomar conciencia sobre ciertos actos, sobre qué es lo que yo voy a defender y sobre qué es lo que voy a actuar. Y Edwin retomaba, ¿no? Lo importante que es que los movimientos sociales o los colectivos juveniles tengan algo que ofrecer a las juventudes. O sea, entonces, es interesante, ¿no? Cómo nosotros, los propios jóvenes, logramos tener esas perspectivas en estos tres niveles. En ese sentido, entonces, yo creo que podríamos pasar a nuestra última pregunta y es conocer cuáles son las exigencias que tenemos como jóvenes, que tienen ustedes como jóvenes para su estado, para la sociedad en general, para esos espacios. ¿Qué es lo que nos han otorgado? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos exigiendo para poder seguir accionando en estos espacios, poder retomarlos, poder contribuir a ellos y poder cambiar un poco, ¿no? Ese prejuicio que tienen sobre nosotros mismos? Me gustaría escuchar primeramente a Nicaragua. Básicamente la pregunta es, ¿qué demandamos los jóvenes? Ok, pues creo que, como te digo, ahorita estamos en una situación muy particular en el país, pero creo que lo más importante y para que todo país funcione bien es que se respeten los derechos individuales, los derechos humanos. Eso es básico, una situación que no está ocurriendo tal cual en nuestro país. Entonces, para que todo pueda funcionar bien y nos podamos ocupar de lo secundario, por así decir, lo primero es la vida que sea preservada y que tu derecho a una educación, a la libertad, a poder expresarte, eso sea respetado y sea garantizado por quien debería garantizar lo que es el Estado. Segundo, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, más con esta creciente crisis que hay, esta reciente crisis que hay en el país, y es el tema del bono demográfico. Nos quedan poco más de 15 años en Nicaragua para que se nos acabe el bono demográfico, entendiéndose que es hasta el 2031, donde la población joven va a ser la más amplia y prácticamente es el momento que nosotros teníamos o todavía podemos tener para que el país salga adelante tanto económica como socialmente y en temas de educación. Sin embargo, como te digo, somos una democracia bebé que cuando apenas estábamos gateando y estábamos dando nuestros primeros pasitos, nos caímos y ahora no sabemos cómo levantarnos. Y ahora no sabemos cómo vamos a salir de esto y si vamos a lograr establecernos para terminar de aprovechar lo que nos resta de este bono demográfico. Si no, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que Nicaragua vuelva a tener otra oportunidad como esta, en que la mayoría de su población es joven y pueda levantar el país? Es una de las cosas que a mí más me preocupa y la que yo consideraría una exigencia a quien sea que esté o que vaya a ocupar el poder en nuestro país. Tienen las personas al frente del país, y si se da la dicha que sean jóvenes, muchísimo mejor, tienen la responsabilidad de
responder y dar las oportunidades y poder brindar que los jóvenes puedan acceder a educación de calidad, puedan tener oportunidades, acceder a créditos para poder emprender y, por supuesto, seguir invirtiendo en investigación. Eso es fundamental para que nosotros terminemos de aprovechar estos últimos años que nos quedan de bono demográfico. Como te decía, derechos humanos, el tema del bono demográfico, y creo que otra cosa sería no limitar a las personas ni a proyectos partidarios ni a organizaciones. Ese es un reto de los jóvenes tanto para el Estado, creo yo, una demanda tanto para el Estado como para las mismas organizaciones, que no creamos que la situación que tiene Nicaragua hoy por hoy es culpa únicamente del Estado. Organizaciones también han tenido la culpa, los mismos ciudadanos hemos tenido la culpa, como dicen, es culpa de todo y de nadie a la vez. Necesitamos que no dependas de una organización, que no dependas de un proyecto partidario, sino que sea respetada y que sea válida como tu única carta de presentación el hecho de ser nicaragüense. Punto. Que eso sea razón suficiente para que vos puedas proponer, para que vos puedas participar, para que vos puedas decir, miren, yo propongo que se haga esto, que sea lo único que se necesite y no sigamos pensando en círculos cerrados ni en intereses pequeños, mucho menos en cosas que te limiten y te pongan trabas para poder desarrollarte. Serían de mis exigencias primarias: derechos humanos, aprovechar el bono demográfico y finalmente la participación libre. Claro, Monique, muchas gracias por tu aporte. Nos gustaría escuchar a Honduras. La pregunta es, ya que no estabas presente en el momento, ¿cuáles serían las exigencias al Estado hondureño, a la sociedad hondureña, a los jóvenes hondureños dentro de la participación en espacios públicos? Bien, en cuanto a las exigencias que nosotros jóvenes tenemos en el caso del gobierno central, es sobre todo va enfocado al tema de que se le permita a los jóvenes opinar en las principales decisiones que involucran al país. Como mencionaba anteriormente, pues los jóvenes nos vemos marginados a hacernos a un lado y simplemente escuchar. Esa es como una de las exigencias que tenemos actualmente, por ejemplo, a nivel del Congreso Nacional. Solamente existen 2 diputados jóvenes dentro del Congreso que son menores de 30 años según la ley hondureña. Entonces, esos líderes juveniles es bastante preocupante. Que pocos jóvenes tengan interés en involucrarse en este tipo de espacios. También el de realizar algún tipo de programa enfocado al tema de prevención de violencia, porque, como mencionaba en un inicio, los jóvenes en Honduras son los que mayormente sufren este tipo son los que prácticamente a diario viven todo a nivel de la sociedad. Unas jornadas con algunas autoridades, el tema de que lo que mencionaba la compañera, si Honduras no invierte actualmente en la juventud, no invierte en programas sociales, en una educación de calidad, tanto a nivel medio, a nivel secundario, cuando se acabe el bono demográfico juvenil a nivel que en Honduras está para el 2040 aproximadamente, Honduras no va a tener una sociedad que vaya a permitirle al país un desarrollo económico, un país que verdaderamente se preocupe por el tema de derechos humanos, que ha salido aplazado por todos lados en el tema de derechos humanos como el principal país violador pues, de derechos humanos debido a las circunstancias pues, después de Nicaragua. Es bastante complicado el tema de Honduras en el caso de juventud, y más allá de exigirle también al Estado, es exigirle a los jóvenes que nos involucremos en los procesos, que exijamos al Estado que no nos hagamos a un lado y nos hagamos los ciegos ante la problemática que está sucediendo, porque los jóvenes actualmente se han visto marginados y se han visto orillados y han tomado la decisión de no continuar en este proceso, en estas movilizaciones, por las intimidaciones que ha utilizado el Estado, asesinando a los jóvenes desde las mismas fuerzas de seguridad y por medio de la represión. Entonces, para eso nosotros es como uno de los puntos principales. Gracias por compartir esas inquietudes, Edwin. Pasaríamos con Dasharet de Guatemala.
Ok, algo súper importante que me gustó mucho que tocaran el tema es sobre los derechos humanos y yo creo que esa es una exigencia en la mayoría de países latinoamericanos y es porque realmente no se cumplen. Ahí están los derechos, pero el Estado no hace nada para que se lleve a cabo y esto es realmente preocupante. Y yo creo que también le exigiría, como bien lo dijeron ya los compañeros, al Estado guatemalteco que, que pues nos dé la oportunidad de hacer las cosas, porque en realidad ellos no están haciendo mayor cosa por la sociedad, pero en ocasiones, y lo digo desde mi experiencia en el rol que juego, eh, han entorpecido a causa de mucha corrupción. Entonces, si bien los jóvenes tenemos la intención, las ideas y el compromiso de hacer las cosas, la misma corrupción hace que nuestros proyectos o no se ejecuten o los tengamos que cancelar porque no hay recursos para llevar a cabo estas actividades y estos proyectos que nosotros organizamos. Y eso es una de las cosas más desafiantes que me ha tocado vivir. Eh, otra cosa que le exigiría también es en realidad a todo el pueblo guatemalteco a que sea consciente de la realidad en la que vivimos, porque muchas personas viven en su burbuja y solo se preocupan por ellos mismos y han perdido esa empatía por las personas que realmente están mal. Para, digamos, el dato que ahorita me recuerdo que me marca mucho porque es de los proyectos con los que más trabajo, es que en Guatemala 1 de cada 2 niños sufre de desnutrición crónica. Y realmente es algo muy choqueante y que realmente va mucho a exigirle al Estado y exigirle no solo al Estado, sino al pueblo guatemalteco que despierte, que se dé cuenta de la realidad. Yo creo que en Guatemala no se, o por lo menos desde mi perspectiva y de mi experiencia, los jóvenes no tenemos tanto problema en involucrarnos en espacios públicos. De hecho, hay muchos espacios públicos. Aquí es que el joven simplemente vive en su burbuja y no quiere salir de su zona de confort. Obviamente esto en algún punto se va a acabar y los problemas sociales van a ser más grandes que nosotros y hasta entonces yo creo que ellos se van a dar cuenta y espero que no, que debieron de haberse involucrado más, porque espacios públicos juveniles en Guatemala sobran. Lo que necesitamos es que los jóvenes adquieran ese compromiso, que vean en realidad que la sociedad y la mayoría no está viviendo dignamente. Entonces yo creo que lo que le exijo es al pueblo y al Estado que tengan conciencia de nuestra realidad. Muchas gracias, Guatemala, por tu aportación. Antes de hacer los comentarios finales, a mí me gustaría retomar un concepto que hace María Lourdes García, una arquitecta de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y ella propone, me permiten leerlo, la definición de espacio público como aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene el derecho a estar y circular libremente. Con esta definición, ella hace 4 partiduras de espacio público y habla del sector político, el sector social, el sector cultural y el sector económico, definiendo cada uno con ciertos aspectos. Por ejemplo, el político habla de que espacio público político habla del diálogo entre el Estado y la ciudadanía. El espacio social, una integración social que nos hace ser humanos, que nos humaniza a través de la socialización. El económico, porque este espacio, este territorio permite el desarrollo económico y se puede ver, por ejemplo, como en el transporte colectivo, a veces hay vendedores en las plazas y demás. Y el cultural, que es la expresión o la identidad que se logra hacer como ciudadanos, lo que nos hace nicaragüenses, lo que nos hace guatemaltecos, lo que nos hace hondureños. Ya para terminar, me gustaría hacer el resumen, ¿no? De qué es lo que se ha hablado y cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Primero, definiendo el ser joven como un ser valiente que cambia su contexto, pero que también esta definición varía según la etapa
contextual en la que te encontrás. Entonces, por ejemplo, decía Nicaragua de que no definiría igual el ser joven 4 meses antes a la fecha actual que cómo lo definió en este momento. Y sobre todo algo que nos marca o que nos vuelve común en este sentido es que toda la región, sobre todo la región norte de Centroamérica, padece de una criminalización de la participación juvenil. O sea, sucede en Honduras, sucede en Nicaragua, sucede en Guatemala y sucede en El Salvador, ¿no? Donde la expresión, por ejemplo, la expresión cultural del hip hop es catalogada y está prejuiciada, ¿no? Como que pertenece a una cultura antisocial. Entonces, para ella es bastante difícil poder desarrollar estas rutas alternas para prevención de violencia, sobre todo por si conocemos y recordamos cuál es la situación en la que vive El Salvador y todo el triángulo norte de nuestra región, ¿no? Que pronto, a como continuamos, se nos va a unir Nicaragua también en esta difícil situación en la que nos encontramos y compleja. Luego hablamos de estos retos y estos desafíos que se engloban, ¿no? Como lo habíamos dicho, en estos 3 momentos, en cómo al exterior, cómo la globalización puede limitar a veces esa predefinición que tienen sobre el accionar joven, pero también cómo nosotros mismos nos apropiamos de esa acción y de este concepto de qué es lo que cuál es mi responsabilidad social como joven. Y también la parte que mencionaba Edwin de Honduras, sobre este reto y este desafío que tienen los colectivos jóvenes de organizarse y proponer acciones que también puedan incentivar a la participación juvenil. De mi parte, quiero agradecerle a Monit, a Edwin, a Tasharet y a Vladimir, que al final no pudo estar con nosotros, pero que seguramente tenía aportes y que en algún momento, quizás en la próxima capítulo, podamos conversar más con él. Y agradecerle primero su valentía, ¿no? Por estar dando la cara por su país, felicitarle por todas las acciones que están haciendo y nada, sé que nos vamos a seguir viendo, me gustaría entonces dejarlo a ustedes para que puedan despedirse. Dasharet. Bueno, yo antes que nada te quería dar las gracias también por darme la oportunidad de contar un poco de mi experiencia y cómo es que vive o se es visto un joven guatemalteco en la actualidad. Y al público, pues muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayan aprendido algo sobre lo que es ser joven guatemalteco y espero que sigan involucrándose en estos temas tan importantes que nos competen a todos, porque al final somos ciudadanos globales. Feliz noche. Edwin, escuché tu saludo final. Bueno, pues agradecerles a ustedes por la invitación a Jóvenes Iberoamericanos, permitirme compartir un poco el tema de participación juvenil desde la perspectiva de un hondureño. Y pues esperamos realizar un poco más de acciones a nivel de la organización para contribuir y realizar una verdadera estrategia que nos permita a todos los países, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, definir una estrategia desde los jóvenes para afrontar esa difícil situación que, como dijo Alex, esperamos que no se vaya a complicar en un futuro, pero que como jóvenes tenemos que ver y predecir un poco qué es lo que puede pasar y ante eso nosotros tenemos que también accionar. Gracias, Edwin. Pasamos con Nicaragua. No, pues muchísimas gracias. Un gusto conocerlo a todos. Lamentablemente no pudimos conversar con Vladimir. Como decís vos, su aporte hubiese enriquecido muchísimo más esta conversación. Únicamente decirles que no dejen de mirar hacia Nicaragua y si tienen algo que puedan aportar y ayudar a nuestros hermanos allá, pues se agradece muchísimo. Es una situación dura y me gustaba las palabras que escuchaba hace poco de un diputado salvadoreño que decía, no podemos dejarlos solos aunque sean palabras de aliento, porque cuando nosotros estemos en esa situación nos va a gustar de que a nosotros también nos den palabras de aliento y nos echen la mano. Entonces, únicamente como joven, esa sería mi petición, que no se olviden de nuestro país y estamos a la orden. Buenas noches.
Tu micrófono está apagado, Alex. Muchas gracias, Dasharet. Nada, agradecerles, repito, a todos nuestros panelistas por el tiempo que han dedicado a este espacio y agradecerle también a las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión en vivo. Recordarles que este es el tercer encuentro que tenemos conversando sobre participación juvenil y que en el canal de YouTube de Jóvenes Iberoamericanos pueden encontrar el resto de capítulos, así como otros webinars donde se han tomado temas importantes, siempre focalizando y destacando la perspectiva juvenil respecto a estos temas. No, de mi parte, muchas gracias nuevamente. Pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima.